continuamos con la segunda parte de esta clase, ¿sí? Después de concluir este video, vamos a hacer un break para que puedan estirar las piernas y luego hacemos nuevamente otro avance hasta las 9 de la noche, hacemos un break y luego hasta concluir la clase. Bien. Entonces, aplicando estas ecuaciones, se pueden determinar el logaritmo de K, el logaritmo de la elasticidad demanda-ingreso y la elasticidad demanda-precio. Y con esa información, sí, ahora podemos proceder a realizar los siguientes cálculos. Aquí están, este es el cuadro que habíamos visto momentos atrás. O sea, toda la información necesaria para poder hacer para reemplazar en el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bajo las siguientes condiciones de precio, dice, ¿no? $4.50 por tonelada métrico por 10 elevado a 3 y el ingreso $1.500 por habitante, ¿sí? Entonces, lo que se va a determinar en este caso va a ser la demanda per cápita. ¿Cómo? Conocemos logaritmo de K, sí sabemos porque hemos obtenido que es igual a menos 17.885. Conocemos, sí, además de que la elasticidad demanda ingresos es igual a 6.199 y además sabemos que acá vamos a, no, un momentito, acá, este es el logaritmo de K. Esta es la elasticidad demanda ingreso. Este es el ingreso que estamos tomando como base, que nos están indicando acá. Y el precio, aquí falta el logaritmo de P, ¿no? Miren qué circunstancia, aquí falta el logaritmo de 4.50. Entonces, con esta información que acabamos de llenar y que se ha obtenido a través de la aplicación en esa tabla, se ha obtenido el logaritmo de Q igual a 4.4696. Entonces, de acá, sí, para obtener para poder obtener el valor de Q, ese logaritmo base 10, llevo al lado derecho como 10 y elevo a este valor. Y consecuentemente debemos obtener que Q es igual a 2.99 toneladas por habitante por 10 elevado a la menos 3. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente colocando shift inverso 10 a la punto 46699. El resultado es 2.93 en realidad, ¿no? Tal es que seguramente estamos utilizando un poco más de decimales en el texto, pero bueno, se acerca. Este es el resultado que estamos obteniendo. Este es. Como ya se ha obtenido la demanda per cápita, entonces lo que vamos a hacer, esto es para el 2000, de esa manera, si tenemos que obtener, vamos a obtener para el resto, ¿sí? Vamos a obtener la información para poderla proyectar. Aquí hay un problemita, fíjense, y vengo arrastrando ya desde el anterior, estos valores están mal, porque aquí tengo que, dice que es la cantidad económica, que es, fíjense, pero en este caso, para la demanda per cápita para el 2020, 21, 22, va a ser la misma por este método. Multiplicando entonces la población ya proyectada para el 2020, para el 2021, el 2022, que ha sido la misma que se ha utilizado para el anterior ejemplo, porque no he modificado, entonces multiplicando por este Q, que es el consumo per cápita, que no se va a mover, se obtienen estos resultados de acá. Y de esta manera hasta el 2029, ¿no? Son 10 años que tengo que hacer. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil trabajar por medio virtual. Ahora nos vamos a enfrascar un momentito acá porque muy rápidamente hemos pasado. Miren, no es muy complejo. Este ejercicio de reconocer estos
estos valores, estas variables que están hasta acá, con nombrecitos larguitos, ¿cierto? Es información que tiene que obtenerse a través de series históricas, necesariamente. Esto de acá, el consumo per cápita y el ingreso per cápita, ¿sí? Van a ser el resultado de la interacción de los siguientes, de las siguientes columnas. Consumo per cápita, ¿sí? Es consumo por cabeza. El consumo total está en la segunda, por lo tanto, dividido entre la población, obtengo el consumo per cápita. Para el ingreso per cápita, divido el ingreso total entre el total de la población. Lo que no va a variar es el precio, porque es el precio unitario de venta. Entonces, logaritmo de Q es el logaritmo del consumo per cápita de 2.736. Ese es el logaritmo base 10. Logaritmo de I es el ingreso per cápita. Eso también ya lo hemos hecho. Logaritmo base 10 de 1.288.34 es este valor. Luego multiplico el contenido, ¿sí?, de la columna del logaritmo de Q por logaritmo de I. 0.437147 por 3.110032 es 1.359542, siempre tomando en cuenta que sean por lo menos 6 decimales para tener un buen cálculo. Logaritmo del precio. Logaritmo de 2.80 es igual a 0.447158. Logaritmo de I al cuadrado va a ser 3.11, lo elevado al cuadrado es 9.67. Logaritmo de P por logaritmo de I, logaritmo de P por logaritmo de I es respecto a esa columna. Logaritmo de Q por logaritmo de I al cuadrado, multiplico esa columna por esta otra. Logaritmo de I al cubo, este valor lo elevo al cubo y obtengo este resultado. Logaritmo de P por logaritmo de I al cuadrado, aquí está, estos dos, y aquí multiplico y aquí están las sumatorias. Entonces no es muy difícil darse cuenta. Inclusive lo más rápido, en vez de hacer los cálculos uno por uno, y además mucho más eficiente y además mucho más preciso, es utilizando, por supuesto, una hoja electrónica. Entonces, de esta manera hemos logrado concluir, ¿sí?, todo lo referente a las proyecciones. Por supuesto que aquí abajo es una proyección que fue la primera que utilizamos para explicar en la clase anterior. Con esto hice la introducción a la clase y es la proyección de la demanda sobre la base del consumo promedio calculado por una encuesta. Y de esto hemos hablado bastante al inicio de la clase. Tiene el mismo sentido, ¿no? Si conozco la demanda per cápita, entonces simplemente tengo que variar N, es decir, la población, ¿sí?, hacia el futuro. Nada más necesito. Y para eso tengo que conocer la tasa de crecimiento de la población, porque simplemente hay que elevar al cubo, a la 1, a la 2, a la 3, conociendo, por supuesto, este valor, ¿no? Es el consumo per cápita. De eso ya habíamos hablado. Y finalmente, que la proyección de la oferta, lo que tenemos que calcular es la demanda insatisfecha. Pero resulta que la oferta no se puede proyectar de la manera que nosotros, utilizando métodos. ¿Por qué razón? Porque las capacidades de las plantas no van creciendo infinitamente con el tiempo, ¿no? Ahí tienen capacidades. Se compra una fábrica y la maquinaria, la principal maquinaria que va a producir el bien o el servicio, dice, se produce, dice, en el caso de una planta de producción de bienes, se producen por 15.000 unidades por mes, ¿sí?, o 15.000 unidades por hora, ¿cierto? Y punto, es su capacidad máxima. O en el caso, por ejemplo, de una empresa eléctrica, se dice, se compra un transformador de 4 megavatios, ¿sí? Y es de 4 megavatios, es la capacidad, es 4 megavatios, no va a ir aumentando. Para aumentar la provisión de la oferta de la potencia, entonces tengo que comprar otro transformador de aquí a unos 4 años. En este momento estoy con una potencia, por decirles, de 10 megavatios. Cuando compre el siguiente de 10 megavatios voy a subir a 20. Pero fíjense, en ese momento va a subir, en ese mismo año va a subir, así como forma de gradita. Entonces no hay la producción, el cálculo de oferta no se puede proyectar, simplemente se puede estimar. Entonces, para calcular la demanda insatisfecha, lo que tengo que hacer es
tomar la demanda potencial y restar a la demanda estimada. Hay diferentes formas de estimar. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, ¿cómo vamos a estimar la oferta? En Bolivia habrán ofertas. Yo creo que la GETIC va a ser la primera en abrir los ojos y dar este servicio que estoy comentando. Pero de todos modos, igual como universidad podemos dar también el servicio. Entonces podemos crecer, o como personas también podemos ser, y podemos poner unos 4 millones de dólares, por decirles, o unos 20 millones de dólares si tenemos en la granja. De todos modos, este proyecto le puede interesar a la GETIC. ¿Ya? Y ahí está. El resultado de la demanda potencial que se ha obtenido a través de la aplicación de todos los métodos que hemos estudiado hasta ahora de proyección de la demanda, menos la oferta estimada, da como resultado la demanda insatisfecha. Y si la demanda insatisfecha da números positivos, entonces quiere decir de que sí existe demanda y que sí podemos producir el producto o el servicio que se nos está solicitando concluir con el proyecto. Muy bien. Eso es todo en cuanto al estudio de mercado. Ahora vamos a ingresar a un nuevo capítulo que es el estudio técnico de localización y emplazamiento. Miren, para mí hubiese sido una magnífica idea el poder les pasar, tengo ya las lecciones preparadas, ¿no? Con fotitos de las personas y todo, ¿no? Con dibujitos y todo, pero desafortunadamente he intentado ingresar a la plataforma y dice que han intentado hackearme y por lo tanto han detenido mi cuenta. Entonces, qué problemas realmente, ¿no? Eso del intento de hackeo, ¿con qué objetivo a un trabajo netamente académico, hacer hackeo? O posiblemente también se haya caducado, dicen, ¿no? Entonces yo creo que más es lo segundo que lo primero, que se haya caducado mi permiso para el acceso. Entonces pero debido a ese problema, es de que no he podido darles una mejor imagen del planteamiento, así que estoy mostrándoles lo que dice el texto, ¿no? Fíjense, ahora hemos terminado el estudio de mercado e ingresamos al estudio técnico, pero antes de ingresar de lleno a este estudio técnico, debo indicarles de que les voy a apenas arreglar ese asunto de la plataforma, y por eso que no he podido colocar nada de lo que les voy a indicar. Ustedes van a elaborar el estudio de mercado para el proyecto que estamos haciendo. Individualmente, cada unito va a ser, ¿no? Su estilo, su formita, etcétera, y en función de lo que hayan aprendido, qué es lo que pueden aplicar, qué es lo que no es conveniente aplicar, que apliquen una sola técnica es más suficiente para poder proyectar la demanda del servicio. Pero tienen que hacer también su plan de marketing, es decir, la mezcla comercial, ¿cierto? El marketing de la venta, cómo vamos a vender los productos, cómo tiene que ser, cuáles son la mezcla de las 8 P's, etcétera. Todo este conjunto de elementos van a constituir el estudio de mercado y va a tener, por supuesto, su validez, si no me equivoco, una validez casi del 40% del total del primer parcial, porque ya las otras notas ya les he indicado. Ahora, si faltaba un poquitito, vamos a dar un examen virtual también. Bien. Dicho esto, entonces ahora estamos entrando al estudio técnico. El estudio técnico tiene 3 capítulos. El primer capítulo de ellos es localización o emplazamiento de la planta industrial. El segundo es tamaño o dimensionamiento de la planta. Y finalmente, el último tema de este estudio corresponde a la ingeniería del proyecto. Entonces estamos entrando a temas netamente técnicos. Vamos a empezar a ver con el emplazamiento. Si se equivocaron en el emplazamiento, definitivamente hemos un momentito, por favor, voy a desactivar.
Muy bien, ahora sí volvemos. Disculpen este corto intermedio. El, como les decía, el emplazamiento de una planta realmente es fatal. No puedo leerles todo lo que dice en el libro, el texto que les he enviado, de manera que de manera general voy a tratar de hacer una explicación que no sea pues la lectura rigurosa de lo que dice, ¿verdad? Lo más importante en la localización o emplazamiento de una planta industrial. Y si ustedes tomaron una mala decisión basado en otro tipo de factores, ¿sí? Que podían ser políticos, de influencia, por alguna circunstancia tomaron una mala decisión, fregaron al proyecto. El proyecto ya no marcha, porque va a tener dificultades de tipo financiero y como muchos ejemplos que les voy a ir dando a continuación, no va a funcionar el proyecto. Entonces, depende muchísimo, ¿sí? Este, este factor de localización depende muchísimo para que pueda tener una viabilidad. Por eso que hay una viabilidad también en ese tema. Es viable desde el punto de vista, esta localización es viable, es la mejor que se tiene, la más adecuada. Y para ello hay que estudiar científicamente este tema, ¿sí? A fin de poder dar una respuesta que sea lo más cerca a una lógica matemática de determinación de la mejor localización. Pero básicamente la localización es función además de muchos factores. Según algunos autores, son cerca de 300 factores que se han identificado que deberían determinar una localización. Pero muchos de estos son inverosímiles para otros. Entonces, en consecuencia, se deben tomar los factores más importantes para la localización. Y de principio, que uno de los principales factores para la determinación de la localización de una planta industrial en un área determinada es el factor transporte. Porque de lo que se trata, cuando son productos, por supuesto, entonces va a ser, tenemos que transportar partes, peso, y el peso se cobra, nadie transporta gratis. Eso, si estamos transportando toneladas, entonces hay dificultades. Dentro del conjunto general de la concepción de la localización geográfica, hace unos 12 meses atrás, yo dije, señores, entre los ejemplos, por ejemplo, de una mala localización, está el haber localizado la fábrica de urea y amoníaco en Bulo Bulo. Entonces, un estudiante que seguramente conoce sobre el tema, levanta su mano y dice, un momentito, ¿y usted en qué se basa para usted decir semejante apreciación en los términos que les estoy comentando? Entonces, yo ya conocía algo sobre el tema y le dije, bueno, señor, es debido a que esa planta debería estar cerca del mercado y no, sí, de la fuente de abastecimiento de la materia prima. Aunque en el otro lado también tenía fuente de abastecimiento de materia prima. Esa planta de urea es una planta que produce al día, creo que algo así como 10,000 toneladas. Es grande, es gigante. Y ese volumen, sí, que es tan grande, tan gigante como les estoy comentando, entonces tiene que ser transportada a los mercados. El principal mercado para la urea está en el Brasil. Entonces, consecuentemente, si hubiese estado en Puerto Suárez, en el punto final de la tubería de Bolivia de exportación del gas, entonces ya como ha habido problemas con el mercado brasilero, porque les conviene ahora a ellos comprar del mercado internacional spot, hay islas, Cabo Verde, del África, de Nigeria, etcétera, le pueden proveer al Brasil en los volúmenes que necesiten utilizando barcos cisternas. Entonces, después de la última nacionalización, allá por el 2014, si no me equivoco, no más antes, el 2007, algo así,
Entonces, al Brasil ya no le ha interesado hacer mayores inversiones en Bolivia. Y consecuentemente han encontrado que un precio más económico o casi igual es trabajar con el gas de importación de los países africanos. Entonces, de esa manera, Brasil se ha abastecido y Bolivia ya no vende a Petrobras, sino ahora vende a particulares que utilizan el gas boliviano para generar electricidad principalmente. Entonces el mercado del Brasil prácticamente se nos fue y la intencionalidad era poner justamente la planta ahí en la punta en la parte final, en Puerto Suárez, para la venta a una gran demanda del mercado brasileño. No saben ustedes que Brasil debe ser unas 20 veces más grande que Bolivia, aproximadamente. Entonces, en el estado de Mato Grosso, nomás ahí creo que se va un 25% de la producción de urea, eso es sin contar el resto de los estados en el Brasil. Entonces, como se ha instalado en Bulo Bulo, hasta Puerto Suárez, si no me equivoco, son algo así como cerca de 500 o 600 kilómetros. Está bien, pero hay ferrovía. Dicen, bueno, claro, evidentemente hay ferrovía. Y esa ferrovía termina en Santa Cruz, al norte de Santa Cruz, en Montero, si no me equivoco, ¿cierto? Y a partir de ahí, o sea, se ha visitado la construcción del ferrocarril en 2 tramos para llegar a Bulo Bulo, y a partir de ahí se pueda transportar por ferrocarril porque es mucho más económico que transportar por carretera. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, ha subido, parece que no fuera mucho, ¿no? Pero a ver, súbanle 20 centavos de dólar, medio dólar por, en este caso tendrá que ser por quintal transportado, así, sube y deja de ser competitivo. De todos modos, hubiese sido siempre un ahorro en el transporte. Y al margen de esto, y tal vez por ahí la disconformidad del tema con la persona que le estoy comentando, es de que el segundo tramo que se licitó, ¿sí? Entre Montero y Bulo Bulo, resulta que se lo dio a una empresa china que era CAMC, y tuvo unos problemas, o sea, muy especiales con una señora, no me acuerdo el apellido, pero estuvo en la cárcel recientemente, ha salido de ella, y que definitivamente, o sea, no se terminó el segundo tramo. El primero ya lo han acabado, pero falta ese tramo a consecuencia de ese mal manejo que hubo ahí, que es una parte muy negra de la historia de Bolivia. Y creo que van a concluir recién, pero fíjense ya cuánto se ha perdido, ¿no? Estas plantas de alta producción son muy sensibles al costo de transporte. Entonces, lo que acabo de comentarles no tiene ningún sentido político, simplemente para indicarles de que una localización puede ser buena o mala. Ahora, ¿cuál es la respuesta, no? La respuesta es de que ha sido buena en el sentido, ¿sí? De que está al lado de la fuente de materia prima, pero mala en el sentido del incremento del costo de transporte. ¿Y por qué no se hizo en Puerto Suárez? En ese momento, cuando el doctor Escalera, que era el presidente de Yacimientos Proyectos, si no me equivoco, ¿sí? Entonces se había formulado el proyecto para instalar 3 plantas de urea. La siguiente debería instalarse en Villamontes para atender la demanda de la Argentina y del Paraguay, que es grande también. Y la otra planta tiene que ser instalada en Uyuni, ¿sí? Pero un zafarrancho del 2013, si no me equivoco, en 2007 u 2008 en la ciudad del Alto, se determinó de que no se construya gasoductos por el altiplano nacional. ¿Se acuerdan? Porque la intención era trasladar, construir un gasoducto desde los pozos del Chaco hasta Uyuni, de Uyuni derivar hacia Chile. Entonces, como consecuencia de eso, quedó prácticamente inviabilizada la posibilidad de hacer en Uyuni, y ahora en este momento se está pensando en una segunda planta. No sé, yo podría apostarles que la segunda planta la van a instalar en Puerto Suárez, punto. Y la de Bolubulo se va a utilizar seguramente para poder comercializar vía férrea hasta Yacuiba y al Paraguay. No hay, eso va a tener que abastecerse
hasta Villamontes pasa una ferrovía que va hasta... Entonces, definitivamente, aproximadamente va a ser así. Entonces, este comentario que acabo de hacerles es para poder reflejar que una mala localización tiene efectos muy perjudiciales para algunas regiones o para el mismo proyecto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los beneficios que pueda tener. Cuidado que pensemos que estamos haciendo bien y resulta de que un costo de transporte indique de que el proyecto estaba mal instalado, mal localizado. Muy bien. Vamos a estudiar ahora unos factores, ¿sí? Microlocalización. En realidad hay una microlocalización y una macrolocalización. Cuando se trata de la microlocalización, sí, tiene algunos factores, pero que son los mismos de la macrolocalización, solamente que más focalizados para una región general. Una macrolocalización, ¿dónde debemos localizar la planta la nueva planta de urea? Según mi criterio, en Puerto Suárez. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a localizar en Puerto Suárez. En microlocalización, ¿en qué lugar de Puerto Suárez? ¿En qué lugar? Entonces, ahí seguramente en función de la provisión de gas, provisión de electricidad, en función de algunos otros requerimientos que se necesitan para la planta, ya se verá dónde localizar cerca de Villona, entonces no será pues en la plaza central, ¿cierto? Tendrá que ser en un lugar adecuado. Y eso corresponde a la microlocalización. Entonces la idea ya está concreta, ¿sí? Pero para nuestros propósitos, sí, ahora vamos a pasar, sí, del ejemplo político, nos vamos a presentar a un ejemplo académico. Y aquí se trata de, vamos a aplicar 3 técnicas para la localización de una planta industrial. ¿De acuerdo? Bien. Un poquito más atrás. Empezamos con qué elementos tenemos que analizar para la macrolocalización. Primero, políticas impositivas y arancelarias. Sí, porque, señores, en un mismo país, en una misma región, pueden haber políticas de preferencias, por decir, de bajar los aranceles de importación para suministrar algunos alimentos, podría ser, o suministros que son de inmediata necesidad pública. Nos podemos bajar los aranceles de importación o podemos subirlos también para cuidar, ¿sí? El surgimiento de las industrias. El conocimiento de estos aranceles y además el sistema impositivo muchas veces determina si un proyecto se puede hacer o no. Por eso se llaman países liberales, ¿no? Porque dan cierta libertad a la empresa y no les van aplicando muchos factores coercitivos, fundamentalmente sobre aranceles e impuestos. Ese es un elemento que hay que ver, ¿no? ¿En qué lugar, ¿no? Disponibilidad de materia prima. Sí, por supuesto que tenemos que ver, eso es algo muy importante. En el caso de Bulo Bulo, por ejemplo, la disponibilidad de materia prima ha determinado que se ubique en Bulo Bulo porque no había disponibilidad de gas, porque en ese momento estaba en el mejor momento para vender gas. Además, habían compromisos firmados con el Estado brasilero para venderle gas a Petrobras. Entonces, no podíamos fallar en el suministro de gas en ese decenio. Entonces, consiguientemente, un artífice de la industrialización ahí en yacimientos, no me acuerdo el nombre, determinó de que no se podía hacer y que el único pozo que existía libre, una provisión de este tipo de hidrocarburo en forma de gas, es Bulo Bulo, y por lo tanto se instaló en Bulo Bulo. Así es la historia, y no se consideró el costo de transporte. En este momento está muy, muy difícil el asunto porque no se terminó de construir todavía el segundo tramo por ese asunto de la CAMSE. Bien. Influencias climáticas. Sí, muchas veces el precio del café sube y baja. Cuando llegan los surazos y pasan a la parte del Brasil, se mueren las plantas de café. Consecuentemente, el precio del café empieza a subir. No se olviden que o en Colombia también, ¿no? Por eso dice influencias climáticas. Entonces, la sequía, mucha lluvia, etcétera,
causan problemas con la provisión de materias primas, ¿no? Y además de que ya dentro de la misma planta industrial misma, entonces, en lugares calientes como Santa Cruz, todo el oriente, entonces tenemos que pensar en sistemas de refrigeración para la planta. Y en lugares fríos, como es el caso del occidente del país, entonces tenemos que pensar en sistemas de calefacción para dar comodidad a los obreros, ¿sí? Pero además para prever ¿sí? los procesos industriales dentro de las plantas. La disponibilidad de mercado. Muchas veces aquí en este punto hay algunos elementos que tomar en cuenta. La planta que voy a instalar, ¿dónde tiene que estar? ¿Cerca del mercado o cerca de la materia prima? Y este es un elemento importante. Fíjense en el ejemplo que estoy considerando en este momento. Estoy indicando cerca de la fuente de materias primas o cerca del mercado. ¿Dónde es más conveniente? Entonces, en este caso, lo más conveniente por la cantidad de peso que se tiene que transportar, es más conveniente que esté más cerca al mercado. ¿Qué les parece? Situación que en ese momento tuvo que darse porque, bueno, en fin, no había disponibilidad en ese momento de... ¿Quién se iba a imaginar pues, que se enojen los brasileros, ¿no? Después de que Bolivia hizo una acción de nacionalización, etcétera, y perdieron interés los brasileños, ¿no? Porque ellos ayudaron en las perforaciones de algunos pozos de gas, ¿no? Porque necesitan gas. No es un país gasífero, ¿no? Aunque dice que han encontrado ya por el mar, etcétera. Pero es tan grande y tan grande la demanda ¿cuántos millones de habitantes son? Son 180 millones de habitantes, ¿no? Entonces pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que vive en el Brasil y que consumen gas y que tienen movilidades y que es gigante el mercado de Brasil. La infraestructura vial es otro elemento importante, porque mientras la infraestructura vial hayan aeropuertos, hayan carreteras asfaltadas, etcétera, etcétera, entonces es mejor, ¿verdad? Abarata el costo. Antes de viajar, antes de hacer el transporte Potosí, La Paz, Tarija, ¿sí? Por decir, es un quintal, antes llevaban por 100, hoy en día llevan por 50. ¿Por qué? Porque los caminos son mejores, pueden llevar más peso con menor esfuerzo, con menos combustible. Entonces, la infraestructura vial es importante. Toda la infraestructura de transporte es importante, ¿sí? Incluidos ríos, transporte por ríos, transporte aéreo, transporte marítimo. El mercado de mano de obra, esto es algo muy importante también que hay que analizar, ¿sí? En la macrolocalización, porque necesitamos para algunos proyectos mano de obra no calificada, súper especializada, ¿sí? Si son proyectos de tecnología informática, entonces necesitamos personal altamente calificado, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, informáticos, etcétera, para esa área. Si esta planta quisiéramos instalarla en Villamontes, por decirles, yo creo que las cosas no funcionarán bien, ¿no? Porque la gente tendría que irse a vivir hasta Villamontes para poder hacer. Entonces, eso ya es un poco más difícil porque los cerebros que se les preparan en la universidad, o sea, no se preparan por millones de millones, ¿no? ¿Cuántos se titularán al año? Un lote de 20, 30, nada más, ¿no? Que para la demanda de servicios es muy poquitito. Bueno, entonces hay que conocer siempre la existencia de esta mano de obra, ¿no? Conocer si hay soldadores, si hay plomeros, etcétera, porque los vamos a necesitar. Podemos tener algún personal de mantenimiento en la planta, pero unas veces se necesita mantenimiento especializado, ¿no? Entonces eso necesitamos conocer. Y disponibilidad de servicios, esos son las utilities, ¿no? Es el agua potable, las telecomunicaciones, energía eléctrica, gas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, hay también que considerar estos factores que son muy importantes y que van a tener su peso y vamos a ver enseguida cómo poder calificar.
La microlocalización dice que tiene exactamente los mismos elementos para analizar que en la dimensión chiquitita, ya en la ciudad misma en la ciudad de Puerto Suárez, en qué lugar voy a ubicar. Pero para ello, sí dice que aquí hay una lista de microlocalización que es mucho más importante, como por ejemplo el transporte. Aquí se pueden elaborar modelos de simulación del transporte. Y me gustaría, si tuviéramos tiempo en algún momento, poder aplicar juegos de simulación para ver en el mapa, o sea, qué lugar, o sea, conociendo los costos de transporte, los tipos de carretera, todo, o sea, dónde nos convendría mejor optimizar la localización de esta planta. Pero créanme que es un tema muy interesante para poder desarrollar. Es un juego de aplicación de juego de simulación, ¿sí? Que se ha visto en investigación operaciones, pero en este caso solamente como juego de simulación, para determinar si el punto óptimo de localización de una planta industrial. Pero yo les voy a explicar esta noche, al finalizar la clase, un método informatizado, ¿sí? Con código abierto para que podamos hacer la localización de lo que les estoy comentando en función del peso. Ese peso va a ser lo que estoy indicándoles. Muy bien. Ahora, para tomar en cuenta nosotros lo que vamos a hacer a continuación, sí, es tomar un ejemplo. Este ejemplo es, quiero elaborar un proyecto para poder producir vinos espumantes. ¿Sí? El vino espumante es tipo champán, que tal agradable el vino espumante, pero he visto que allá en Luribay habían instalado ya plantitas de fabricación, de gasificación de vino, muy rico, excelente, pero son vinos espumantes, que es otra cosa. Y para eso necesitamos, dice que hay una demanda, ¿sí? Y además de que ahí se van explicando cierto tipo de aspectos. ¿Por qué no vemos a ver la información que nos van a dar? Dice, el estudio de mercado indica una demanda insatisfecha de 19,000 litros por año de vino espumante, es lo que se necesita aproximadamente. Se ha hecho un estudio de mercado y se han determinado que son 19,000 litros por año de vino espumante, que se utilizan para hacer las challas, para cuando un estudiante se gradúa, siempre hacen un brindis con champancito, ¿no? Entonces, se requieren para fiestas de fin de año, Navidad, etcétera, etcétera. 19,000 litros por año de vino espumante para el mercado boliviano. En consecuencia, se requerirá adquirir de la región productora de uvas 1,000 toneladas métricas, 20,000 quintales. La macrolocalización ha definido a Tarija Sinti, en ese eje Tarija Sinti,